Nuevamente aquí en este espacio de rearme ideológico en YouTube. Esta vez quiero resaltar la importancia de la información acerca de las posibilidades de una guerra civil en Francia, que precisamente el contexto de esta semana ha sido caracterizado por los conflictos en el Medio Oriente, sobre todo en el caso de las etnias árabes y de Medio Oriente, relacionada con la cuestión del Islam. Sabemos que ya falta poco para la celebración del Ramadán y Al-Quds, como llaman los árabes a Jerusalén, va a ser epicentro de todas estas tensiones que se están desarrollando. En el caso de Francia, donde se prevé que pueda desarrollarse una guerra civil, ya tenemos que al presidente Macron, unos militares retirados, le han presentado una carta para que al menos se pronuncie en contra de las posibilidades de expulsar a los musulmanes de Francia, cosa que desde el punto de vista occidental y sobre todo del conglomerado de la Unión Europea parece algo como inaceptable. Pues. La imagen de la Unión Europea caería drásticamente y esto sin lugar a dudas que afectaría política y económicamente a los países aliados como Alemania y Francia, especialmente ellos, pero que de cualquier manera es un tema que está ahí latente. Recientemente también unos soldados de bajo rango también se pronunciaron en contra de los musulmanes, que es una gran cantidad de musulmanes que viven en Francia. ¿Y cuál es el temor? ¿Cuál es el temor que tiene Macron? O mejor dicho, ¿cuál es el temor de Francia de que vivan en armonía musulmanes y cristianos ahí en Francia, en las grandes ciudades, París? Y el temor se acrecentó o comenzó a acrecentarse el año pasado cuando unos musulmanes, a la usanza de la ultraortodoxia, de la ultraortodoxia musulmana, decapitaron a una persona, decapitaron a un francés. Y sobre todo también porque desde hace años se vienen cometiendo actos terroristas como el que sucedió hace unos cuantos años en Ibiza, varios muertos por tiroteos de grupos extremistas musulmanes, pero que de ninguna manera se puede decir que es una cuestión
que es ya como una tendencia indeclinable en Francia, sino que más bien son casos aislados, pero el temor y la xenofobia influyen mucho para que este tipo de promociones como las que está realizando la ultraderechista Marine Le Pen, que está bien posicionada en las encuestas para las próximas elecciones, esto puede dar pie a que en una victoria que obtenga Marine Le Pen, entonces comience sí en serio a realizar deportaciones de musulmanes, y la respuesta ya se sabe cuál va a ser. Los musulmanes no se van a dejar deportar, y entonces ahí sí comenzaría una guerra civil en Francia. Entonces este es un tema que aún está latente. Macron todavía no ha dado ninguna respuesta definitiva a las demandas de los militares en servicio, a la oficialidad e inclusive a los de bajo rango. Todavía no ha dado respuesta, y me parece acertado porque este es un tema que puede complicar la situación del mundo, pues la pandemia. Existen exclusiones ahí en Francia para atender a los musulmanes. También hay que recordar que lo convulsionado que está el panorama internacional todavía no ha cesado, y al contrario se ve que va a haber más escalamiento de las tensiones entre Israel y Palestina. Inclusive hay posibilidades que se extienda la confrontación hacia otros países del Medio Oriente, que incluya al menos a Arabia Saudita, donde por ejemplo Irán apoya fuertemente al grupo Ansarollah de Yemen en contra de la dinastía monárquica de Arabia Saudita. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que vemos aquí en Venezuela cómo el panorama de la tensión con Estados Unidos está bajando, ya que ya se abrió un diálogo que, aunque todavía no es abierto, pero tampoco es secreto, entre delegados venezolanos y del Departamento del Estado norteamericano, donde están buscando las vías para aliviar los efectos del bloqueo que impuso Donald Trump. Y Biden, muy conocedor de la política internacional, él fue vicepresidente cuando Barack Obama mandó a bombardear Irak, Medio Oriente. Entonces ya tienen alguna experiencia y saben cómo es la cuestión. Venezuela es un enclave muy importante, no solamente para el Caribe, para los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Como sabemos, el combustible que es más eficiente para las cuestiones del el material bélico, el transporte pesado militar, solamente funciona o es más eficiente con gasolina de petróleo. Entonces, esto Biden lo está considerando. Imagino que lo debe estar considerando porque tener a Venezuela en esta situación podría originar que ante
un escalamiento de todas las tensiones a nivel internacional, Biden necesitaría el petróleo venezolano, la gasolina extraída del petróleo venezolano para poder entrar a una guerra que a todas luces podría ser multifactorial, pero de cualquier manera también Biden también, aunque sea regañadientes, pero está reconociendo los errores de la profundización de estas políticas sancionatorias contra Venezuela. Bueno, de cualquier manera, me gustaría, ahora que estamos finalizando, que por favor hagan algunos comentarios ahí sobre este esbozo de análisis internacional y por favor suscríbanse al canal para poder seguir transmitiendo todas las informaciones que sean necesarias para estar mejor preparados, mejor comunicados y podamos entender las razones o las causas de lo que está pasando en el mundo. Hasta luego.